¿Qué harías si un solo número equivocado te conectara con un mundo de riqueza, poder y peligro? Esta es la historia de cómo un mensaje desesperado pidiendo dinero para leche de fórmula para bebés destapó una conspiración capaz de destruir un imperio corporativo, demostrando que a veces el texto equivocado puede llegar a la persona correcta en el momento exacto. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Cuentos que Enamoran. Publicamos videos todos los días. Y dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Sofía Vargas no planeaba enviarle un mensaje de texto a un multimillonario. Solo quería que su hijo dejara de llorar. Era pasada la medianoche, esa hora fría y hueca en la que incluso la ciudad afuera parecía contener la respiración. Sofía estaba sentada en el suelo de la diminuta cocina de su apartamento, con las piernas pegadas al pecho, envuelta en una gastada manta de bebé. Las luces estaban apagadas, no porque quisiera la oscuridad, sino porque la compañía eléctrica no ofrecía prórrogas por compasión. Leo lloraba desde el dormitorio. Su biberón había sido mayormente agua esa noche. Sofía intentaba no mirar la lata vacía de fórmula sobre la encimera. Cogió su teléfono con manos temblorosas, con el pulgar sobre el contacto de su hermano. Carlos la había ayudado antes, no con gusto, pero lo había hecho. No quería volver a pedírselo, pero esa noche no. Se trataba de orgullo. Se trataba de un bebé que no entendía por qué le dolía el estómago. Tecleó. Carlos, lamento molestarte de nuevo. Necesito $50 para la leche de fórmula. A Leo casi no le queda. Me pagan el viernes. Te los devolveré, por favor. Su pulgar temblaba al pulsar enviar. No verificó el número. Ni siquiera miró el nombre. Simplemente dejó el teléfono, apoyó la frente en sus rodillas y esperó. 5 minutos después, su teléfono vibró. Creo que querías enviar eso a otra persona. Sofía parpadeó, se incorporó, agarró el teléfono y miró horrorizada. Un dígito equivocado. Le había escrito a un extraño. Sintió un vuelco en el estómago. Lo siento mucho, tecleó. Por favor, ignórelo. Número equivocado. Bloqueó la pantalla. Arrojó el teléfono a un lado y se apretó más la manta. Otro fracaso más a la lista. A 3 manzanas de distancia, desde el último piso de un lujoso ático con vistas a media ciudad, Alejandro Torres miraba el mensaje en su teléfono privado. Nunca daba ese número. Ni prensa ni asistentes, solo familia. Y esa lista se había acortado cada año. El texto no era spam. No era una estafa, era crudo y real. Miró el mensaje de nuevo, leyendo entre líneas. A Leo casi no le queda. Me pagan el viernes. No era solo una petición, era una madre negociando con su propia dignidad. Debería haberlo ignorado. La mayoría de las noches lo habría hecho. En cambio, respondió, ¿tu bebé va a estar bien? Sofía se quedó mirando el mensaje. ¿Qué clase de extraño pregunta algo así? Su primer instinto fue bloquearlo, pero algo en la pregunta, en la sencillez con que fue formulada, la hizo dudar. Nos las arreglaremos, escribió. Disculpa de nuevo. ¿Puedo ayudar? Llegó la respuesta. Sin condiciones. Ella resopló. Gracias, pero no acepto dinero de extraños. Una política inteligente. Soy Alejandro ahora. Ya no soy un extraño. Ella no respondió. Meció a Leo hasta que se durmió. Lloró en silencio, con ese tipo de dolor que no viene solo de estar sin dinero, sino de estar cansada de estarlo. Y entonces hizo algo que nunca pensó que haría. Le envió su usuario de la aplicación de pago. 3 segundos después, su teléfono vibró de nuevo. 5,000 pesos recibidos de Alejandro Torres. Sofía se quedó helada. Parpadeó 2 veces, abrió la aplicación, comprobó de nuevo. $5,000. Esto es demasiado, tecleó. Solo necesitaba 50. Ya es tuyo. Sin trampa. Una cosa menos de la que preocuparse. No lloró cuando la despidieron.
No lloró cuando le embargaron el coche. No lloró cuando el padre de Leo la abandonó al saber que estaba embarazada. Pero esto la quebró. Sus manos temblaban. Gracias, escribió. Ni siquiera sé qué decir. No tienes que decir nada, respondió él. Solo cuida de Leo. Y entonces se dio cuenta. Nunca le había dicho el nombre de su hijo. Sofía no pudo dormir. Incluso después de que Leo finalmente se durmiera, con la barriga llena, su respiración ralentizándose en pequeños y pacíficos soplos. Se sentó bien, despierta en el borde de su colchón, sosteniendo el teléfono como si pudiera desvanecerse. Releyó la pantalla de la transferencia de nuevo. $5,000. Seguían ahí, seguían siendo reales. Durante mucho tiempo se quedó mirándolo, preguntándose, atreviéndose a creer que no era una estafa, que no era el cebo para algo más oscuro, que este extraño, este hombre que se hacía llamar Alejandro, no tenía algún plan secreto para cobrarle el favor más tarde. La gente no envía miles de dólares a extraños. Al menos, nunca se los habían enviado a ella. Abrió su chat de nuevo, volviendo a ese último mensaje. Solo cuida de Leo. Sin emojis, sin puntos suspensivos de duda, solo una simple certeza. Eso era lo que más la asustaba, lo seguro que parecía, como si este tipo de cosas fueran normales para él. Escribió algo, lo borró, volvió a escribir, lo borró de nuevo. Finalmente, escribió. No tenías que hacer eso. Pasó un momento, luego otro. Su teléfono permaneció oscuro. Exhaló lentamente, casi aliviada. Quizás él ya había seguido adelante, quizás realmente fue una casualidad de una sola vez, y ella podría simplemente fingir que nada de esto había sucedido. El teléfono vibró. Lo sé, quería hacerlo. Al otro lado de la ciudad, Alejandro Torres se reclinó en la silla de cuero que nunca le había resultado cómoda. Todavía estaba en la oficina. Siempre se quedaba hasta tarde. No porque tuviera que hacerlo, sino porque su casa ya no se sentía como un hogar. No desde que desechó ese pensamiento. Las paredes de cristal de su oficina en el ático reflejaban el horizonte como una pintura. Fría, cara, vacía. Su teléfono vibró de nuevo. ¿Por qué ayudarías a alguien como yo? Ni siquiera me conoces. Se quedó mirando las palabras más tiempo del que debería. La mayoría de la gente que le enviaba mensajes quería cosas, asociaciones, inversiones, favores, a veces influencia. Esta era la primera vez en mucho tiempo que alguien preguntaba honestamente por qué le importaba. Así que le dijo la verdad, o al menos parte de ella. Porque una vez alguien me ayudó cuando no tenía por qué hacerlo. Nunca lo he olvidado. Hubo una pausa. Entonces, quiero devolvértelo. Él enarcó una ceja. ¿Por qué? Por la fórmula. ¿Por la amabilidad? ¿Por no ignorarme? Otra pausa. Encontraré la manera. La mandíbula de Alejandro se tensó ligeramente. Ella no pedía más. No insinuaba necesitar un trabajo, ni el alquiler, ni nada más. Seguía aferrada a su orgullo con ambas manos. Incluso mientras se ahogaba, él respetaba eso más de lo que esperaba. Así que envió un último mensaje. Dime qué tipo de fórmula necesita Leo. Quiero enviar más. No dinero, suministros. Sofía dudó. Solo si realmente no hay condiciones. No pongo condiciones, respondió él. Las condiciones son para la gente que juega. A la mañana siguiente, Sofía se despertó con un golpe en la puerta. Su corazón se detuvo. Nadie llamaba nunca. No allí. El propietario le enviaba mensajes y sus vecinos apenas la miraban. Se puso una sudadera con capucha, caminó silenciosamente hacia la puerta y miró por la mirilla. Un repartidor con uniforme de una empresa de paquetería sosteniendo 4 cajas enormes. ¿Qué demonios? Abrió la puerta lentamente. ¿Entrega para Sofía Vargas?, preguntó él. Ella asintió en silencio. Firme aquí. Firmó.
Abrió las cajas una por una en el suelo de la sala, con las manos temblando. Leche de fórmula, pañales, toallitas húmedas, biberones, purés orgánicos, incluso ropa. Y no de marcas, baratas. Del tipo de cosas que solo veías en las mamás de Instagram, con una iluminación perfecta y demasiado tiempo libre. En el fondo, había un pequeño sobre. Lo abrió lentamente. Debería tener lo que necesita. Leo merece algo mejor que apenas sobrevivir. Alejandro. No había logotipo ni remitente, ninguna forma de rastrear desde dónde se había pedido. Solo una firma que no reconoció de un hombre al que ni siquiera había visto. Pero lo sintió en su pecho. Esa extraña e incierta calidez que se situaba en algún lugar entre la gratitud y la sospecha. ¿Quién era este hombre? ¿Y qué quería realmente? Sofía no volvió a tocar las cajas durante horas. Estaban en un rincón de la sala como un sueño del que no quería despertar. Leo se había quedado dormido en sus brazos después de un biberón caliente. El primero completo en 3 días, y ella no se había movido desde entonces. Se quedó allí sentada, mirando el pecho de su hijo subir y bajar, preguntándose en qué clase de mundo acababa de entrar. No era ingenua, la gente no hacía cosas así, no sin una trampa, no sin una cámara grabando, pero no había ningún video viral, ningún recibo, solo silencio, y ese nombre de nuevo, Alejandro, no exactamente común. Sofía cogió su teléfono y abrió un navegador. Dudó, no quería saber, pero tenía que saber. Tecleó Alejandro Torres. Los resultados cargaron más rápido de lo que estaba preparada. Alejandro Torres, CEO de Quantum Dynamics, patrimonio neto, 11.8 mil millones de dólares. Magnate tecnológico privado, exmilitar, tímido ante los medios, viudo, sin hijos. Su estómago dio un vuelco. No era solo un extraño generoso, era él, el multimillonario que poseía la mitad de las patentes en medicina de IA. El que los periodistas llamaban el magnate fantasma, porque evitaba las entrevistas como la peste. Solo había 3 fotos oficiales suyas en línea, todas serias, sin sonreír. Una lo mostraba saliendo de una audiencia en el Senado, con ojos fríos y la mandíbula apretada. El hombre no solo vivía en otro mundo, lo construía. Entonces, ¿por qué le enviaba mensajes a ella? ¿Por qué envió $5,000 en suministros para bebés a una mujer sin trabajo, sin coche y con un techo que goteaba? Las manos de Sofía temblaron ligeramente mientras volvía a hacer clic en el hilo de mensajes. Se quedó mirando su último texto. Leo merece algo mejor que apenas sobrevivir. No sonaba como un multimillonario, sonaba como alguien que había estado cerca de pasar hambre y nunca lo había olvidado. Tecleó, dudó y luego pulsó enviar. ¿Por qué estás haciendo esto realmente? No respondió de inmediato. Esperó 10 minutos, luego 20. Su corazón se hundió. Quizás se arrepintió, quizás se dio cuenta de que ella no valía la pena. Su teléfono finalmente se iluminó. Porque sé lo que es perder a alguien a quien no puedes salvar. Y porque ningún niño debería sentir ese tipo de dolor. Se quedó mirando esas palabras atónita. No eran transaccionales, tampoco eran poéticas. Eran simplemente ciertas y dolían. No quiero tu lástima, respondió. No es lástima, dijo él, es reconocimiento. Sofía apoyó la cabeza contra la pared y cerró los ojos. Hubo un momento de silencio entre ellos. Luego, su teléfono vibró de nuevo. ¿Trabajas? Esa pregunta fue como un golpe. Casi no respondió. Lo hacía, hasta que Leo, la empresa quebró y la guardería que podía pagar cerró. Así que no. Ahora mismo no. ¿Cuál era tu campo? Investigación bioquímica. Principalmente diagnósticos. Fui becaria en Biogen antes de que las cosas se complicaran. ¿Estuviste en investigación? Sí, pero también sé fregar inodoros, hacer lates y calcular impuestos que no puedo pagar. No esperaba una respuesta a eso, pero él la sorprendió.
Ven a Quantum Dynamics mañana, 11:00 a.m. Pregunta por Isabel. Sin condiciones, solo una conversación. Sofía parpadeó. ¿Me estás ofreciendo un trabajo? Te estoy ofreciendo la oportunidad de recuperar uno. Sofía no había entrado en una torre de oficinas del centro en casi 2 años. La última vez que entró en un vestíbulo corporativo llevaba tacones que le hacían ampollas y una acreditación que decía contratista temporal. Hoy llevaba sus vaqueros más limpios, una blusa de segunda mano y una chaqueta que no había cerrado desde antes de su embarazo. Se ajustó el portabebés de Leo y atravesó las puertas giratorias de cristal. El vestíbulo de Quantum Dynamics no se parecía en nada a lo que esperaba. Sin mármol, sin ego, solo líneas limpias, techos altos y una eficiencia silenciosa que la hizo sentir instantáneamente mal vestida. La recepcionista levantó la vista cuando se acercó. «Hola, soy Sofía Vargas. Vengo a ver a Isabel». El rostro de la mujer se iluminó con un reconocimiento inmediato, lo que la inquietó más de lo que le gustaría admitir. «Por supuesto, la esperábamos. Piso 37. La señorita Ríos la encontrará en el ascensor». Sofía parpadeó. ¿Esperada? Siguió el camino hacia el ascensor, con la mirada saltando a los logotipos en la pared, los premios detrás del cristal, la energía silenciosa pero ajetreada del lugar. Esto no era una startup que pretendía ser importante. Esto era importante. Para cuando las puertas del ascensor se abrieron en el último piso, su corazón latía con fuerza. Una mujer de unos 40 años, con un elegante pelo negro y una tableta en la mano, la saludó con una sonrisa cálida pero profesional. «Sofía, soy Isabel Ríos, jefa de gabinete del señor Torres. Él está en reuniones en este momento, pero me pidió que le diera un recorrido y respondiera cualquier pregunta». Sofía la siguió por un pasillo bordeado de oficinas de cristal y sutiles cámaras de seguridad. «No estoy segura de qué es esto», dijo Sofía finalmente. «Todo esto parece el preámbulo de un chiste». Isabel sonrió. «El señor Torres no cuenta chistes. Él actúa con precisión». Se detuvieron en una amplia sala de conferencias con vistas al horizonte. «Me dijo que le mostrara esto primero», dijo Isabel, abriendo la puerta. Dentro no era un espacio de trabajo. Era una guardería completamente amueblada, una cuna en la esquina, un pequeño cambiador, alfombras suaves, juguetes, incluso cortinas opacas. Sofía se llevó la mano a la boca. La voz de Isabel era suave. Pensó que podría ayudarla a sentirse más cómoda. Sofía entró, con el corazón dolido. La habitación no era cara por el simple hecho de serlo. Estaba pensada. Cada detalle decía una cosa claramente. Alguien había prestado atención. Se volvió hacia Isabel. «¿Por qué?» La mirada de Isabel se encontró con la suya. «Porque él sabe lo que se siente al entrar sola». Sofía no supo qué decir. Isabel ofreció una pequeña sonrisa. «¿Le gustaría un café?» 20 minutos después, Sofía estaba sentada en una sala de reuniones más pequeña, con una taza humeante frente a ella. Leo dormía en el portabebés a su lado. La puerta se abrió silenciosamente y ella levantó la vista justo cuando Alejandro entraba. Verlo en persona fue más impactante de lo que esperaba. Se veía exactamente como en las fotos, alto, sereno, elegante, pero de alguna manera más real. Ojos cansados, una ligera barba incipiente. Un hombre que había construido imperios, pero que no había sonreído en mucho tiempo. «Sofía», dijo, como si fuera lo más natural del mundo. «Gracias por venir». Ella se levantó torpemente, sin saber qué hacer con las manos. No estaba segura de si debía. «Viniste de todos modos. Eso es lo que importa». Se sentó frente a ella, apoyando los antebrazos en la mesa. «Antes de hablar de cualquier otra cosa, quiero ser claro. No me debes nada. Esto no es una prueba. No estoy aquí para rescatarte. No creo en la caridad, pero sí creo en invertir en las personas.
Sofía lo miró fijamente. ¿Por qué yo? Alejandro bajó la vista por un momento. Luego la levantó. Porque vi a alguien que no pedía un atajo, que no esperaba nada, que estaba dispuesta a prescindir de las cosas antes de dejar que sus hijos sufrieran. Y en alguien así confiaría cualquier cosa. Sofía sintió un nudo en la garganta. Él deslizó una carpeta sobre la mesa. Puesto temporal, 3 meses, finanzas, auditoría, soporte, horario flexible, trabajo presencial o remoto. El pago es más que justo, y si no encaja te vas. Sin preguntas. Sofía abrió la carpeta y parpadeó ante el número en la línea de la oferta. Era más de lo que ganaba en 6 meses en su antiguo trabajo. Lo miró. Esto es real. Lo es. Miró a Leo, luego de nuevo a Alejandro. ¿Y la guardería? Él sonrió, apenas. También es real. Por un momento se quedaron sentados en un entendimiento silencioso. Finalmente, Sofía asintió una vez. Lo acepto. Sofía apareció en su primer día oficial con el único atuendo de oficina que no había donado durante el pánico por el alquiler del invierno pasado. Los pantalones le quedaban un poco más ajustados de lo que recordaba, pero abrochaban, y eso era suficiente. Llevaba el pelo recogido, maquillaje mínimo, y se deslizó en el edificio con Leo acurrucado contra su pecho en un suave fular gris. Nadie la miró. Eso la sorprendió. Esperaba miradas de reojo, susurros o sonrisas educadas pero frías. Pero la mujer de la recepción la saludó con un amable «bienvenida de nuevo», como si ya hubiera trabajado allí antes. El ascensor al último piso se abrió en el momento en que se acercó. Isabel la recibió con un café ya en la mano. «El espacio de Leo está listo», dijo Isabel sin perder el ritmo mientras la acompañaba por el pasillo. «Y el tuyo está justo al otro lado del cristal. Tendrás acceso completo a los sistemas internos. Te lo configurarán. Avísame si tienes algún problema». Sofía parpadeó. «Eso es todo». Isabel sonrió. «Eso es todo». La oficina en la que la instalaron era modesta pero elegante. Un escritorio amplio, 2 monitores y una silla tan ergonómica que parecía hacer trampa. Detrás de ella, una mampara de cristal daba a la guardería. Leo ya estaba arrullando a un conjunto de bloques de peluche en la alfombra. Ajeno a lo drásticamente que su mundo había cambiado, Sofía se sentó lentamente, con las manos suspendidas sobre el teclado. No había trabajado en más de 1 año. No había tocado un sistema de auditoría interna desde su proyecto final antes de la baja por maternidad, el que nunca terminó porque la empresa quebró sin previo aviso. Pero al abrir su bandeja de entrada, revisar los directorios de archivos y consultar los registros de auditoría de la empresa, algo familiar se agitó en su pecho. Su cerebro volvió a funcionar. Sabía que buscar desviaciones de la línea base, inconsistencias entre las facturas presentadas y las verificadas, patrones de transferencias internas que no coincidían con la actividad del proyecto. Era como desempolvar un viejo instrumento y recordar la melodía. Trabajó en silencio durante más de 1 hora, deteniéndose solo cuando notó a alguien de pie fuera de su oficina. Alejandro. No llevaba traje hoy, solo una camisa negra de botones con las mangas remangadas y pantalones de vestir. Todavía parecía sacado de una revista. ¿Puedo?, preguntó. Ella asintió. «¿Es tu empresa?» Él entró. Miró a través del cristal a Leo, luego se volvió hacia su pantalla. «Adaptándote bien. Aún no he roto nada», dijo ella. «Dale tiempo». Sonrió antes de contenerse. Él miró el monitor. «Ya estás en la carpeta de conciliaciones. Pensé en empezar con los informes del 3er trimestre. Hay algunas inconsistencias en los pagos a proveedores que no coinciden con los registros del proyecto». Alejandro inclinó la cabeza. «¿Ya encontraste eso?» Ella se encogió de hombros. «No están muy bien escondidos». Su expresión cambió, no de sorpresa, sino de algo más reflexivo. «¿Hay algo que te parezca extraño?», preguntó él. Sofía dudó.
Solo llevo 1 hora en el sistema, pero sí. O alguien está redondeando de maneras que no tienen sentido, o alguien está ocultando algo entre el ruido. La mandíbula de Alejandro se tensó ligeramente. No tienes que cavar profundo todavía. Empieza por la superficie. Claro, dijo Sofía, excepto que yo no trabajo en la superficie. Él asintió una vez. Yo tampoco. Luego se dio la vuelta y salió. Esa tarde, Isabel le trajo el almuerzo sin preguntar. Pollo a la parrilla, verduras asadas, té helado. Sofía estaba a medio bocado cuando recibió una notificación a través del mensajero interno. Mantén esto solo entre nosotros. Si encuentras algo que no parezca correcto, tráemelo directamente a mí, a nadie más, ni siquiera a Isabel. ¿Entendido? Sofía se quedó mirando la pantalla. ¿Esperas que encuentre algo? Espero que veas cosas que otros no verán. Se reclinó en su silla y miró a través del cristal a Leo. Estaba acurrucado, dormido, con un pequeño zorro de peluche bajo la barbilla. El sol iluminaba los suaves bordes de su pelo, y por primera vez en meses, Sofía no sintió que iba corriendo detrás del mundo. Se estaba poniendo al día, o quizás, finalmente, entrando en el lugar correcto. Para su segunda semana en Quantum Dynamics, Sofía había establecido un ritmo. La mañana comenzaba con café negro, un beso en la frente de Leo y una promesa silenciosa de mantenerse por delante de cualquier imprevisto que la vida tuviera preparado. Llegaba temprano, generalmente antes que Isabel, a veces incluso antes que Alejandro, y siempre revisaba a Leo primero. Él se había adaptado a la guardería más rápido que ella a su oficina. Todos los días lo encontraba acurrucado en un rincón con un elenco rotativo de animales de peluche y un suministro interminable de bocadillos orgánicos. Sofía, por otro lado, estaba inmersa en hojas de cálculo, registros de auditoría y rastros de datos. No trataba este trabajo como un salvavidas, lo trataba como una misión. Era la única forma que conocía de trabajar, con precisión, con cuidado y con el tipo de concentración que bloqueaba todo lo demás. El viernes por la tarde lo encontró. No era una prueba irrefutable, nunca lo era, pero había un patrón, el mismo nombre de proveedor, repetido lo justo. Las cantidades variaban, siempre por debajo de los umbrales de auditoría interna, pero todas compartían un rasgo extraño. Estaban vinculadas a códigos de proyecto inexistentes. Sofía se acercó a la pantalla, verificando 2 veces. El proveedor no coincidía con ninguna división real, y sin embargo, los pagos se habían procesado, aprobado y enterrado silenciosamente bajo una docena de transacciones legítimas. $1,200 aquí, $2,400 allá. Nunca lo suficiente como para activar las alertas, pero en el 1900 transcurso de un trimestre fiscal sumaban. Sofía copió el código del proveedor en una carpeta privada y comenzó a hacer referencias cruzadas. Los pagos no iban a ninguna cuenta operativa estándar, se desviaban a través de una sociedad de cartera de terceros en Delaware. Sofía reconoció la estructura al instante. Era una empresa fantasma, legal en papel, intocable sin un acceso de nivel superior. Su estómago se contrajo. Alguien dentro de Quantum Dynamics estaba desviando fondos lentamente, estratégicamente, y era bueno ocultándolo, demasiado bueno. No llamó a Isabel, no involucró a finanzas, recordaba claramente el mensaje de Alejandro. Tráemelo directamente a mí, a nadie más. Sofía copió los archivos a una unidad flash, encriptó la carpeta y la guardó en su bolso. Luego le envió un mensaje. Necesito 5 minutos, es importante. La oficina de Alejandro tenía vistas a media ciudad. Las ventanas se extendían del suelo al techo, pero las cortinas estaban corridas. Su escritorio estaba sorprendentemente despejado. Una sola tableta, un bloc de notas de cuero, una foto enmarcada ligeramente girada hacia la pared. Levantó la vista cuando ella entró. ¿Encontraste algo?, dijo. No preguntó. Sofía asintió y le entregó la unidad.
No está confirmado, pero es suficiente para plantear preguntas. Él conectó la unidad al costado de su monitor y se desplazó por los archivos. Ella observó cómo su expresión cambiaba ligeramente al principio, luego más profunda, más concentrada. ¿Sacaste esto del tercer trimestre? Sí, pero abarca trimestres anteriores. El proveedor no existe. Los pagos se desvían a través de una cuenta fantasma en Delaware, enmascarados bajo facturas más pequeñas. Alejandro se reclinó, exhalando por la nariz. Tienes razón. Está limpio. Demasiado limpio. Lo que significa que quien lo hizo conoce el sistema. Lo conoce bien, dijo Alejandro. Probablemente ayudó a diseñar los controles. Sofía se cruzó de brazos. Ya sospechabas algo. Él la miró. He estado viendo cómo las cifras se desviaban desde finales del año pasado, pero no pude conseguir que nadie en finanzas lo investigara. Demasiado sutil, demasiado fácil de justificar. Entonces, ¿por qué no traer una firma externa? Él dudó. No sé en quién puedo confiar. Sofía sintió que eso se asentaba en su pecho como un peso. Comprendía ese tipo de aislamiento, el que viene después de perder demasiado y confiar demasiado rápido. Te vaciaba por dentro, te hacía dudar de todo y de todos. ¿Y ahora qué?, preguntó ella. Quiero que sigas, dijo Alejandro. Sigue cavando, pero en silencio, sin nombres, sin rastros de correo electrónico, y si alguien pregunta, todavía estás conciliando los registros de facturación del sistema. Sofía inclinó la cabeza. Me estás pidiendo que investigue a tu propia empresa. Te estoy pidiendo que encuentres la verdad. Ella sostuvo su mirada. ¿Y si encuentro algo feo? Alejandro no parpadeó. Entonces nos encargamos de ello. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Cuentos que Enamoran. Publicamos videos todos los días. Y dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Esa noche, Sofía yacía despierta mirando el techo. Leo se acurrucó a su lado, repasó la conversación en su cabeza una y otra vez, tratando de sacudirse la inquietud que la envolvía. No tenía miedo de cavar, ni siquiera tenía miedo de lo que pudiera encontrar. Lo que más le preocupaba era lo que ya había visto en el rostro de Alejandro. Él ya lo sabía. Simplemente no quería admitirlo. A la mañana siguiente, Sofía se despertó antes de la alarma, no por los llantos de Leo, sino por el silencio. El tipo de silencio que se sentía pesado. Revisó su cuna, todavía dormido, con los brazos sobre la cabeza, los labios fruncidos en un pequeño ceño, como si estuviera ocupado negociando con sus sueños. Sofía se cepilló los dientes en el fregadero de la cocina. El grifo de su baño había empezado a gotear de nuevo, pero no había llamado a mantenimiento. No quería extraños en su espacio, no ahora, no cuando era parte de algo que apenas entendía. A las 7:30 a.m. ya estaba en su escritorio en el piso 37 revisando los registros de proveedores de nuevo. Esta vez cavó más profundo. La empresa fantasma que recibía los fondos desviados tenía un nombre, Nexus Ventures LLC. No le decía nada, pero cuando buscó el número de identificación fiscal en un registro de empresas público, la dirección correspondía a un apartado de correos en el centro y listaba a un único agente ejecutivo. Sin nombres públicos, solo una firma especializada en el anonimato. Sofía se reclinó, apretando los dedos alrededor de su taza de café. Esto no era un desfalco perezoso. Quienquiera que estuviera detrás de esto lo había diseñado para pasar desapercibido durante años. No era codicia, era una extracción planificada. A las 9:06 a.m., Alejandro entró en su oficina sin llamar. Nexus, dijo ella antes de que él pudiera sentarse. Él levantó una ceja. Lo encontraste. Es una sociedad fantasma, sin empleados, registrada a través de un testaferro legal.
Rastreé 4 pagos distintos este mes, canalizados a través de diferentes presupuestos de departamento, todos por debajo de los umbrales de cumplimiento. Es sofisticado, preciso. Alejandro no dijo nada. Parecía cansado de nuevo, como si no hubiera dormido. Su corbata estaba torcida y su teléfono todavía estaba en su mano. «Necesito que mantengas esto solo en tu máquina», dijo. «Sin copias de seguridad, sin transferencias externas». Sofía asintió. Luego se inclinó ligeramente hacia adelante. «Alejandro, ¿cuánto tiempo llevas sospechando esto?» Él la miró con la mandíbula apretada. «El tiempo suficiente para saber que a quien esté detrás no le importa la empresa ni la gente que trabaja aquí. ¿Crees que es alguien cercano a ti?» «Sé que lo es». Sofía dudó. «¿Por qué no has ido a la junta directiva?» «Porque al menos 2 de ellos están comprometidos. Ya han cerrado una auditoría interna. Si hago el movimiento equivocado, todo explota». El corazón de Sofía se encogió. «Entonces, ¿por qué yo?» Alejandro finalmente se sentó frente a ella. «Porque no le debes nada a nadie aquí y no te asustas fácilmente». La forma en que lo dijo no fue un halago. Era la verdad. Se sintió como si alguien finalmente la hubiera visto. No solo a la madre, no solo a la mujer que intentaba sobrevivir, sino a ella. La fuerza aguda y silenciosa que solía ser antes de que la vida la golpeara lo suficientemente fuerte como para dejar marcas. «Quiero mostrarte algo», dijo Alejandro. Sacó una carpeta de su abrigo y la deslizó sobre la mesa. La abrió. Un rostro le devolvió la mirada. De unos 40 años, bien afeitado, traje elegante, sonrisa neutra. «Ricardo Montoya», dijo Alejandro, «director financiero». Sofía se quedó helada. «He oído el nombre. ¿No es él?» «Fue contratado hace 2 años, después de que el último director financiero renunciara inesperadamente. Impulsó cambios en nuestros sistemas internos. Le dio a su propio equipo supervisión exclusiva sobre ciertas divisiones y eliminó silenciosamente varios protocolos de verificación cruzada. Nadie parpadeó porque lo hizo bajo el pretexto de optimizar el cumplimiento». Sofía cerró la carpeta. «¿Crees que él está detrás de esto?» «Sé que lo está, pero demostrarlo, esa es la parte difícil. ¿Quieres que encuentre la grieta?» «Exactamente». Sofía asintió lentamente. «Y cuando lo haga, entonces actuamos». Se levantó para irse, pero se detuvo en la puerta. «Por cierto, Leo tiene admiradores en la guardería». Ella parpadeó. «¿Qué?» «Le dio un sermón a mi asistente ayer cuando intentó quitarle su jirafa. Fueron 4 sílabas balbuceadas y una mirada asesina». Sofía se rió antes de poder evitarlo. Alejandro sonrió. Una sonrisa pequeña y gastada, y luego se fue. Esa tarde, Sofía trabajó durante el almuerzo. Hizo más cruces de datos, revisó memorandos internos, encontró una cadena de correos electrónicos donde el asistente de Ricardo solicitaba acceso prioritario a los registros de adquisiciones con el pretexto de la preparación de una auditoría ejecutiva. La fecha coincidía con la primera transferencia registrada a Nexus. La copió, la encriptó y la añadió a una carpeta creciente etiquetada como «Pruebas». A las 5:00 p.m. le ardían los ojos. Se estiró, entró en la guardería y se hundió en el suave sillón junto a la cuna de Leo. Estaba durmiendo la siesta de nuevo, con el pulgar en la boca, su otra mano todavía agarrando la cola de la jirafa de juguete como un arma. Sofía apoyó la cabeza en el respaldo de la silla. Era tranquilo, seguro. No se había sentido así en mucho tiempo y eso la asustaba más que cualquier otra cosa. Sofía ya no confiaba en el silencio, no en la guardería, no en un ascensor y definitivamente no dentro de los sistemas corporativos construidos para ocultar la verdad, porque el silencio generalmente significaba que alguien estaba ocultando algo. Para el lunes por la mañana había documentado 15 pagos vinculados a Nexus Ventures, cada uno
canalizado a través de un departamento diferente, cada uno aprobado por un aprobador de nivel inferior distinto. Quienquiera que lo hubiera montado había construido una máquina, no un error. Pero Sofía no estaba cazando errores. Estaba persiguiendo patrones, y este tenía huellas dactilares. Esperó hasta que Leo estuvo alimentado y acomodado en la guardería antes de entrar en la oficina de Alejandro. No llamó. Él había dejado de esperarlo. Estaba en su escritorio leyendo un contrato, pero en el momento en que vio su rostro, lo apartó. ¿Encontraste más? Sí, y creo que he descubierto cómo lo están ocultando. Le entregó un informe impreso, cada página marcada con notas resaltadas y marcas de tiempo del sistema. Crucé cada cuenta canalizada a través de Nexus con los ID de los empleados. Las aprobaciones de pago provienen de inicios de sesión diferentes, pero el punto de acceso cada vez es el mismo ID de dispositivo, lo que significa que alguien está usando credenciales fantasma, duplicando o secuestrando usuarios existentes para aprobar. Terminó Alejandro. Sofía asintió. No están falsificando datos, están tomando prestados inicios de sesión reales. Por eso tus auditores lo pasaron por alto. Todo cuadra en la superficie, excepto que todo es mentira, dijo él en voz baja. Ella observó su rostro con atención. No había pánico ni estallido, solo la quietud de alguien que añade la última pieza a un rompecabezas que nunca quiso ver completado. ¿Qué quieres hacer ahora?, preguntó. Alejandro se reclinó en su silla. Necesitamos confirmación, evidencia que no pueda ser reescrita o eliminada. Alguien dentro tiene que saber más de lo que ha admitido, y sé por dónde empezar. Cogió su teléfono y marcó. Isabel, necesito programar una reunión con Ricardo Montoya. Para mañana, que sea informal, a media mañana, solo él y yo. Sofía se puso rígida. Lo vas a traer aquí. Si lo asustamos, lo cerrará todo. Si esperamos demasiado, encontrará la manera de convertirnos a nosotros en la historia. La miró. ¿Estás de acuerdo con eso? Soy yo quien entró en el fuego. No voy a echarme atrás ahora. Él no sonrió, pero algo en sus ojos se suavizó. Sabes, dijo, la mayoría de la gente en tu posición habría cogido el sueldo y jugado a lo seguro. Sofía levantó las cejas. Sí, bueno, dejé de ser la mayoría de la gente el día que le di a mi hijo un biberón de fórmula aguada y fingí que era suficiente. Esa noche, Sofía no pudo dormir. Se sentó en la mesa de su cocina, con el portátil abierto, revisando los registros de respaldo del sistema de mensajería interna de Quantum Dynamics. Sabía que se estaba acercando, y acercarse era peligroso. Había visto suficientes historias. Denunciantes silenciados, datos borrados, gente buena desacreditada por personas, más poderosas de lo que jamás serían. Y sin embargo, no tenía miedo de eso. Tenía miedo de fallarle a Leo, de dejar que alguien como Ricardo Montoya se llevara dinero que podría haber ido a investigación, a desarrollo, a empleados, a madres solteras como ella que no recibían llamadas telefónicas secretas de multimillonarios. Pasada la medianoche, su teléfono vibró. Todavía despierta. Obviamente, deberías dormir. Deberías seguir tu propio consejo. Vamos a atraparlo, pero cuando lo hagamos, las cosas se van a poner ruidosas. Quiero que estés preparada. Siempre estoy preparada, simplemente nunca tuve respaldo. No hubo respuesta, pero unos segundos después llegó un único mensaje. Ahora lo tienes. La reunión estaba fijada para las 10 a.m. en punto. Sofía estaba sentada en su escritorio, con el estómago revuelto. Leo dormía pacíficamente en la guardería detrás de ella, completamente ajeno a que en pocos minutos un hombre que había desviado millones justo debajo de la nariz de este edificio estaba a punto de sentarse frente al CEO de la empresa que había estado desangrando silenciosamente. Alejandro le había dicho que se quedara en su oficina.
pero que monitoreara la transmisión de seguridad. La abrió en su segundo monitor, ajustó el ángulo a la sala de conferencias un piso más abajo y esperó. Se sentía extraño estar en la habitación, pero no en la habitación. No estaba viendo una pantalla. Estaba presenciando un momento que determinaría el próximo capítulo de sus vidas. Exactamente a las 10:00 a.m., la puerta se abrió. Ricardo Montoya entró con la facilidad de un hombre que creía que el mundo le debía algo. Llevaba un traje azul marino, perfectamente entallado, y una expresión que oscilaba entre el aburrimiento casual y la confianza educada. Alejandro ya estaba sentado. No hubo apretón de manos. Sofía se inclinó más cerca. «Aprecio que hayas sacado tiempo», dijo Alejandro con voz firme. «Por supuesto», respondió Ricardo suavemente. «Siempre saco tiempo para el jefe». Sofía estudió su rostro. Había visto esa expresión antes, en entrevistas de trabajo, en salas de juntas, incluso en la fila para recoger a los niños de la guardería. Era la mirada de alguien que ya creía que iba 3 movimientos por delante. «He estado revisando algunas de las finanzas trimestrales», dijo Alejandro, «y he notado algunas rarezas». Ricardo inclinó la cabeza. «Hemos optimizado bastante este año. Quizás demasiado rápido. Es culpa mía. Dolores de crecimiento». Alejandro asintió una vez. Optimizado es una palabra para ello. Sofía podía sentir la tensión creciendo, silenciosa pero aguda. «Hay un proveedor», continuó Alejandro. «Nexus Ventures. ¿Te suena?» Ricardo apenas parpadeó. «No me suena. ¿Es de instalaciones o de seguridad?» «Aparentemente de ambos. Y también de investigación ilegal. Interesante para una empresa con la que nadie parece poder contactar directamente». Ricardo sonrió apenas. «Haré que mi equipo lo investigue», ofreció. «Tú eres en tu equipo», dijo Alejandro. «Tú aprobaste esos pagos». Por primera vez, Ricardo no respondió de inmediato. Alejandro se inclinó hacia adelante. «Sé lo que has estado haciendo. Tengo los registros, los ID de los dispositivos, las huellas de inicio de sesión, las estructuras de las cuentas fantasma. Has estado moviendo dinero a través de proveedores falsos y distribuyéndolo a través de conductos fantasma. Y pensaste que nadie se daría cuenta». La boca de Ricardo se torció. Sofía no pudo decir si era irritación o diversión. «Has estado escuchando demasiado a tu nueva contable mascota», dijo. El estómago de Sofía se hundió. Lo sabía. Alejandro no se inmutó. «Se llama Sofía y vio lo que esperabas que todos los demás ignoraran». Ricardo se rió en voz baja. «Y déjame adivinar, ustedes dos han estado estrechando lazos por la noche entre hojas de cálculo y biberones». El pulso de Sofía se disparó. Sus manos se cerraron en puños bajo el escritorio. La voz de Alejandro bajó. «Calma. Controlada. Se acabó, Ricardo». «No», dijo Ricardo recuperando la sonrisa. «Tú eres el que está acabado». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una navaja. Ricardo metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una pequeña unidad flash. La dejó sobre la mesa entre ellos. «¿Crees que eres el único que ha estado recopilando datos? Vamos, Alejandro. No eres tan ingenuo. La Junta está cansada de tus proyectos secretos y desastres de relaciones públicas. Están cansados de tus cambios de humor, de tu duelo. Has hecho vulnerable a la empresa. Yo solo la ayudé a sobrevivir». Sofía se inclinó más cerca de la pantalla, conteniendo la respiración. La mandíbula de Alejandro se tensó. «¿Qué hay en la unidad?» «Correos electrónicos, mensajes, datos financieros que parecen mala gestión, que sugieren que has estado desviando fondos para cubrir deudas personales, lo cual, por cierto, ambos sabemos que no has hecho. Pero la percepción importa más que la verdad cuando estás en el punto de mira. Y te lo estoy dando porque no lo estoy. Te estoy advirtiendo. Tienes hasta el viernes para renunciar. En silencio. Ya he hablado con 2 miembros de la Junta. Me apoyarán.
Vete y no meteré a Sofía en esto. Ella obtiene una buena indemnización y una salida silenciosa. Todos ganan. Sofía se quedó helada. Alejandro lo miró fijamente. Luego, en voz baja, «Me subestimas». «No», dijo Ricardo mientras se levantaba, abotonándose la chaqueta. «Te entiendo mejor que nadie en este edificio. Construiste algo grande, pero ahora eres demasiado humano y lo humano no sobrevive aquí». Salió sin esperar una respuesta. Sofía cerró la transmisión y se reclinó en su silla. Su corazón se aceleraba, su cara ardía y solo podía pensar en una cosa. Estaban en guerra ahora y Ricardo Montoya jugaba sucio. Alejandro no volvió a su oficina después de la reunión con Ricardo. Durante 2 horas, Sofía miró la transmisión de la sala de conferencias cerrada, pero no había nada más que ver. Ningún movimiento, ningún sonido, solo una mesa vacía y el fantasma de una conversación que lo cambió todo. Ya no podía quedarse quieta. Imprimió su informe, el que tenía cada transferencia documentada, cada aprobación fantasma y cada cuenta fantasma vinculada a Nexus. Luego caminó por el pasillo con el corazón palpitante y entró en la oficina de Alejandro sin llamar. Él estaba allí, de espaldas a ella, de pie junto a la ventana con las persianas a medio bajar, observando la ciudad como si esperara que se derrumbara. No se giró cuando ella habló. «Vi todo». Alejandro no se inmutó. Su voz era baja. «No se suponía que lo hicieras». Sofía se acercó más. «¿De verdad crees que me quedaría sentada en mi escritorio y no vería lo que pasó en esa habitación?» Él se giró entonces lentamente, su rostro ilegible. «Te dije que esto se pondría feo. No dijiste que intentaría destruirte». Alejandro parecía cansado de una manera que no había visto antes. No físicamente, no solo por el duelo. Era el agotamiento de alguien que finalmente había confirmado que la peor persona que sospechaba era exactamente quien temía, y peor aún, tenía el poder de salirse con la suya. Tiene a la Junta. Entonces lleva la lucha al público y pone en riesgo a la empresa, a las miles de personas que dependen de ella, a la investigación en la que hemos invertido durante años. Si me muevo demasiado pronto, él lo manipula. Parezco el multimillonario inestable que se aferra al control. Y tú pareces la mujer que manipulé para cubrir mis propios errores. A Sofía se le hizo un nudo en la garganta. Entonces encontramos pruebas que no pueda manipular. Alejandro estudió su rostro. ¿Sigues dentro? Estuve dentro desde el momento en que descubrí que las matemáticas no cuadraban. Él dio un paso adelante, tomó el informe de su mano, lo hojeó en silencio. Cuando terminó, levantó la vista. Tengo una última carta que jugar. No está garantizado que funcione. Y es arriesgado. Define arriesgado. He estado trabajando con alguien extraoficialmente, una excontable forense del FBI. Me ha ayudado a rastrear la corrupción interna en silencio, pero si la traemos ahora, no seguirá siendo silencioso. ¿Y confías en ella con la verdad? Sí. Entonces tráela. Alejandro dudó. Esto solo funciona si todos jugamos nuestro papel. Necesitará acceso completo a los registros, a todo lo que encontraste. Y si Ricardo se entera de lo que estamos haciendo, irá a por ti. Sofía no parpadeó. Que lo intente. Esa noche, el piso franco no era solo un plan de contingencia, era real. Alejandro le dio un código de acceso, una residencia privada propiedad de una empresa subsidiaria ubicada en una zona tranquila de la ciudad, ya abastecida con lo esencial. Sofía no preguntó cómo, no lo necesitaba. Empacó ligero, solo ropa para ella y Leo, el portátil, las unidades flash y una copia del informe. Leo protestó cuando lo metió en su portabebés, pero se calmó tan pronto como lo sostuvo contra su pecho. Siempre sabía cuándo ella estaba tensa. El apartamento era pequeño pero limpio, seguro, tranquilo. Sofía sentó a Leo en la cuna portátil, que ya esperaba en la esquina.
Luego se dejó caer en el borde del sofá, revisando su teléfono, preguntándose qué vendría después. No tuvo que esperar mucho. Un mensaje de Alejandro llegó. Se llama Rojas. Te llamará en 10 minutos. Contesta. No le digas nada que no puedas probar. Es astuta, pero pone a prueba a la gente. Sofía respondió con una palabra. ¿Lista? 10 minutos después, el teléfono sonó. Señorita Vargas. La voz al otro lado era nítida, femenina y totalmente profesional. Sí, soy Rojas. Alejandro me dice que usted es la que encontró la brecha en el flujo. Soy la que se dio cuenta. Él es el que sabía que algo andaba mal. Cuéntemelo todo. Empiece desde el principio. No omita nada. Sofía respiró hondo y empezó a hablar. Le contó todo. Cómo empezó con un mensaje al número equivocado. Cómo nunca quiso involucrarse. Cómo vio las mismas cosas que otros pasaron por alto y cómo eso se convirtió en este momento. Cuando terminó, Rojas guardó silencio. Luego vino la respuesta. Eres buena, mejor que la mayoría de los auditores con los que he trabajado. Y si la mitad de lo que me has contado está respaldado por los archivos que me envió Alejandro, tenemos suficiente no solo para enterrar a Ricardo, sino para desmantelar a todos los que lo protegen. Entonces, ¿qué pasa ahora? Verificamos y luego tendemos la trampa. Sofía funcionaba con adrenalina y café negro. Habían pasado 36 horas desde la amenaza de Ricardo y menos de 12 desde su llamada con Rojas. No le había dicho a nadie que estaba en el piso Franco, ni siquiera a Isabel. Alejandro lo había mantenido así de hermético, así de contenido. Pero por dentro, Sofía ya estaba construyendo una estrategia. Rojas había sido implacable durante la llamada. Quería marcas de tiempo, ID de dispositivos, registros de acceso, correos electrónicos. Quería todo lo que Sofía tenía y más. Sofía no se inmutó. Se lo entregó todo. Cada carpeta, cada copia de seguridad encriptada, incluso sus notas personales. Sabía lo que estaba en juego. Ahora era el momento de hacer salir a Ricardo. Rojas tenía un plan y comenzaba con una filtración. Esa mañana, Sofía recibió un archivo marcado como borrador de memorando, reajuste interno, supuestamente de recursos humanos. Parecía oficial. Decía que, debido a las próximas evaluaciones de cumplimiento, habría una revisión de 1900, auditoría interna de todos los contratos de proveedores a nivel ejecutivo. El memorando no era real, era un cebo. El memorando se cargó en el sistema de Quantum Dynamics, en una ruta a la que tenía acceso el asistente de Ricardo. Luego esperaron. Alejandro no se quedó quieto. Se mantuvo en movimiento contactando con Rojas, trabajando a través de canales seguros, presionando a los aliados restantes en la Junta para que detuvieran cualquier voto de censura. Isabel, silenciosa pero leal, trabajaba con 2 teléfonos, fingiendo que nada había cambiado. Sofía se mantuvo alejada de la mensajería de la empresa, iniciando sesión solo a través de una VPN desde el piso Franco. Al mediodía, Rojas envió un mensaje. Tenemos una alerta. Se accedió al memorando 3 veces en 2 horas. 2 veces desde el equipo de Ricardo, una vez desde el propio inicio de sesión de Ricardo. Lo sabe. Sofía se quedó mirando la pantalla. ¿Qué va a hacer? Estamos a punto de averiguarlo. 3 horas después, Alejandro llamó. Su voz era tranquila pero urgente. Está haciendo su movimiento. ¿Qué hizo? Ha presentado una queja de ética de emergencia a la Junta. Afirma que eludí las finanzas, moví fondos a cuentas personales para sobornar a una contratación externa. A ti, Sofía. El ajedrecista, de verdad me ha nombrado. Quiere deshacerse de ti primero. Es su patrón. Aislar, desacreditar, eliminar. Apuesta a que la Junta no lo cuestionará si proviene de una preocupación interna. Ella se sentó de golpe en el brazo del sofá. ¿Y lo harán? Algunos podrían, pero no todos. No si nos adelantamos. Alejandro hizo una pausa.
¿Estás lista para hacer esto públicamente? Sofía miró a Leo, dormido en su cuna. Pensó en las noches sin electricidad, en la fórmula aguada, en la amabilidad de un extraño que nunca fue realmente caridad, sino creencia. Nunca he estado más preparada. El comunicado de prensa se lanzó a las 6:43 p.m. Quantum Dynamics investiga mala conducta financiera de alto nivel. Era breve, preciso, aprobado por el departamento legal. No nombraba directamente a Ricardo Montoya, pero hacía referencia a irregularidades forenses, malversación de pagos a proveedores y una auditoría interna completa desencadenada por validación externa. En el mismo minuto en que se publicó, el equipo de Rojas entregó sus hallazgos a la Fiscalía del Estado. 38 páginas de documentación, registros del sistema, aprobaciones verificadas y cadenas de correos electrónicos que conducían a Ricardo Montoya. Estaba casi acabado. A las 8:05 p.m. sonó el teléfono de Sofía. «Número desconocido», contestó. «Impresionante», dijo Ricardo. «Te subestimé». Sofía no habló. Quería destruir a Alejandro. ¿Tú? Solo eras un nombre en un informe, un accidente, y de alguna manera te convertiste en un problema. Curioso, dijo Sofía con voz firme. Así es como la mayoría de las mujeres en el poder se hacen notar, volviéndose inconvenientes. Ricardo se rió, un sonido seco. ¿Crees que esto termina aquí? Sé que sí. Hizo una pausa. No ganarás, Sofía. Alejandro puede que salga de esta, pero tú eres desechable. Siempre lo has sido. Ella colgó. No necesitaba escuchar el resto. Esa noche, Sofía vio las noticias en silencio. Leo dormía a su lado. Alejandro no había vuelto a escribir. Todavía no. Sabía que él estaba en algún lugar, preparándose para lo que viniera después, pero se sentía tranquila, porque sabía lo que venía, y esta vez no le tenía miedo. Por la mañana, todo era diferente. Sofía no necesitó ver las noticias para saberlo. Lo sintió en la forma en que su teléfono vibraba con llamadas perdidas consecutivas, en los mensajes encriptados que Rojas le enviaba marcados como solo lectura, en la forma en que su bandeja de entrada se había transformado de la noche a la mañana del silencio al fuego. El comunicado de prensa de Quantum Dynamics se había vuelto viral. Blogs de finanzas, medios tecnológicos, incluso medios nacionales, bullían de especulaciones. Un denunciante, una auditoría secreta, corrupción ejecutiva. Un artículo mencionaba a una madre soltera con experiencia en contabilidad forense que descubrió la brecha. No la nombraron, pero lo harían tarde o temprano. Isabel le envió un mensaje a las 8:02 a.m. Prepárate, viene para una reunión final, privada, 9:00 a.m. Último piso, solo él y Alejandro. Sofía miró el mensaje. ¿Debería estar allí? Alejandro dice que no. Yo digo que sí. Quédate atrás, pero no te vayas. Sofía se vistió con cuidado, tonos neutros, nada llamativo, y entró al edificio por la entrada secundaria que el equipo de Rojas había despejado. Tomó el ascensor privado directamente a la suite de la guardería, donde Leo ya la esperaba, con su zorro de peluche favorito en una mano y su vaso de jugo en la otra, balbuceando a la asistente de la guardería como si trabajara para él. A las 9:01 a.m. abrió su portátil y activó la transmisión interna en vivo. La sala de conferencias estaba en silencio. Alejandro estaba sentado al final de la mesa, tranquilo, controlado. Ricardo entró un momento después con expresión vacía. Sofía observó cada detalle, su forma de caminar, su mandíbula, la forma en que su mano dudó un segundo de más antes de sacar una silla. «Ahorrémonos las poses, Ricardo», dijo Alejandro. «Sé lo que es esto». «Entonces sabes por qué estás aquí», respondió Ricardo. «Estoy aquí porque prefieres quemar la empresa hasta los cimientos que dejar que alguien más la arregle. No la arreglaste, la secuestraste, la desangraste.
La mantuve viva cuando estabas demasiado consumido por el duelo para liderar. Sofía sintió que se le revolvía el estómago. No era el insulto, era la calma con la que lo dijo, lo ensayado que sonaba. Construiste toda tu carrera sobre los puntos ciegos de otras personas, dijo Alejandro. Me apuntaste porque sabías que estaba distraído, pero no contabas con que alguien más estuviera observando. Ricardo se inclinó hacia adelante. ¿Te refieres a ella? La mujer que sacaste de la pobreza y le diste un escritorio como una especie de proyecto de redención. ¿Crees que alguien le creerá a ella antes que a mí? No necesito que le crean a ella, dijo Alejandro. Tengo los datos. Tengo el rastro documental. Tengo agentes federales que han validado cada pieza. Ella no solo se dio cuenta, lo demostró. Sofía no se movió. Sus manos estaban frías contra el teclado. El suave murmullo de Leo detrás de ella la anclaba. Ricardo se levantó. Esto es un error. No, dijo Alejandro, levantándose lentamente. El error fue pensar que eras intocable. Isabel entró en escena, tranquila como siempre. Caballeros, creo que ambos han dicho lo que necesitaban. Seguridad escoltará al señor Montoya fuera. Su acreditación ya ha sido desactivada. La boca de Ricardo se abrió, se cerró. Por primera vez, Sofía vio algo romperse en su expresión. Se giró sin decir otra palabra y se fue. A las 10:14 a.m., todo había terminado. Oficialmente, Ricardo Montoya fue suspendido de sus funciones a la espera de una investigación. La Junta, sorprendida por la rapidez de las pruebas, votó por unanimidad suspender todas las operaciones financieras relacionadas con su mandato. El equipo de Rojas tenía todo lo que necesitaba para proceder con cargos federales. Sofía estaba de pie junto a la ventana de la guardería, con los brazos cruzados, viendo a la ciudad exhalar. Un golpe suave la hizo girar. Alejandro. Parecía que no había vuelto a dormir, pero sonreía, apenas. «Tenías razón», dijo él. «¿Sobre qué? No te asustas fácilmente». Ella negó con la cabeza. «Tú tampoco». Él entró. Leo lo vio y se acercó tambaleándose, con los brazos levantados y una amplia sonrisa en su rostro. Sin dudarlo, Alejandro lo levantó. «¿Cómo está mi compañero de fechorías?», preguntó. Leo balbuceó algo ininteligible pero entusiasta. «Quiero que te tomes mañana libre», le dijo Alejandro a Sofía. «Descansa, pasa tiempo con él, te lo has ganado». «¿Y pasado mañana?», la miró. «Quiero ofrecerte algo permanente. Jefa de auditoría interna, autonomía total, reportando directamente a mí. Construye tu propio equipo, establece tus propias reglas». Sofía lo miró fijamente. «Es un trabajo importante. También lo es lo que acabas de hacer». No respondió de inmediato, pero la respuesta ya se estaba formando. A la mañana siguiente, Sofía no se despertó con una alarma ni con el zumbido bajo de las notificaciones del sistema. Se despertó con la luz del sol que se filtraba por las persianas baratas del dormitorio del piso franco y con la respiración constante de Leo a su lado. Por primera vez en meses, su cuerpo no se tensó en el momento en que abrió los ojos. No había prisa, ni desastre inminente. Se permitió quedarse quieta por un momento, observando la diminuta mano de Leo descansando sobre su pecho, acurrucada en el sueño. La suavidad de aquello la anclaba más que cualquier sueldo o título jamás lo había hecho. Para cuando preparó café y salió al pequeño balcón del apartamento, su teléfono ya estaba vibrando. Los medios de comunicación habían recogido la historia por completo. La cara de Ricardo Montoya estaba en los titulares de todos los blogs financieros que podía nombrar. «Denunciante expone fraude multimillonario en Quantum Dynamics», era tendencia. Su nombre no se había utilizado oficialmente, pero su bandeja de entrada se estaba llenando de solicitudes de entrevistas, mensajes de LinkedIn y un extraño correo electrónico de una editorial corporativa preguntando si estaba considerando escribir sus memorias. No lo estaba.
No quería los focos, solo quería recuperar su vida, o quizás por primera vez construir una nueva. Al mediodía, Alejandro llamó. «¿Cómo lo llevas?», preguntó. Sofía miró la televisión donde otro panel de expertos debatía cómo un CEO había derribado a su propio director financiero. «Estoy bien. Solo es extraño ser el centro de una tormenta». «No lo elegiste». «Sí, lo elegiste», dijo Alejandro. «Simplemente no te diste cuenta, hasta que ya estabas dentro». Ella sonrió. «Supongo que eso es cierto». Hubo una pausa en la línea y luego él habló de nuevo, con más cuidado esta vez. «No iba a decir esto por teléfono, pero creo que me arrepentiría de no decirlo en absoluto». Sofía contuvo ligeramente la respiración. «No sé qué pasará ahora, para la empresa, para mí, pero sé que confío en ti, y no digo eso fácilmente». Ella se sentó lentamente. «Yo también confío en ti», dijo, «más de lo que jamás esperé». Otra pausa, más larga. «Me gustaría verte», dijo él, «si te apetece». Sofía miró a Leo, que intentaba apilar vasos de plástico en una torre que se derrumbaba inmediatamente. «Creo que estamos listos para volver». El reencuentro no fue dramático, no fue a cámara lenta ni cinematográfico, fue tranquilo. Sofía entró en el vestíbulo de Quantum Dynamics llevando a Leo. Ambos vestidos de forma sencilla, neutra. Algunos empleados asintieron, pero nadie la miró fijamente. Isabel la saludó con una cálida sonrisa y le entregó una acreditación con su nuevo título ya impreso. Sofía Vargas, directora, auditoría interna. Isabel la condujo al ascensor. Mientras las puertas se cerraban, Sofía se giró ligeramente. «¿Sabe que voy a subir?» «Ha estado mirando la hora desde las 7:00 AM», dijo Isabel con una pequeña sonrisa. Alejandro estaba de pie junto a la ventana de nuevo cuando ella entró en su oficina. Se giró cuando ella entró. Sin corbata hoy, mangas de la camisa remangadas, ojos cansados pero más brillantes de lo que recordaba. «¿Has vuelto?», dijo él. «No me había ido», respondió ella. Miró a Leo, quien extendió los brazos hacia él inmediatamente. Alejandro dio un paso adelante, lo levantó y lo sostuvo sin dudarlo. Sofía observó algo profundo en su pecho apretarse y aflojarse al mismo tiempo. «Cumpliste tu promesa», dijo ella. Él la miró. «¿Cuál de ellas?» «Todas». Él asintió. Luego ofreció una respuesta tranquila y sincera. «Hagamos algunas nuevas». 3 semanas después, Sofía se encontró entrando en una sala de juntas como la líder, no como la asistente de alguien, no como la chica que tropezó con un trabajo que no merecía, no como el caso de Caridad o la historia del número equivocado de la que todos susurraban detrás de paredes de cristal. Era la mujer que expuso un fraude multimillonario, ayudó a salvar una de las firmas tecnológicas más valiosas del país, y lo hizo mientras criaba a un bebé sola, con un biberón en una mano y una carpeta llena de pruebas en la otra. Y ya no tenía miedo. La reunión de la junta fue corta. Rojas ya los había informado, e Isabel había preparado los resúmenes financieros. El papel de Sofía fue claro, directo, profesional, conciso. «Este es el marco de cumplimiento interno en adelante», dijo Sofía, haciendo clic en una presentación de diapositivas limpia y minimalista. Transparente, descentralizado, triplemente auditado. Nadie, ni siquiera el CEO, puede eludirlo sin dejar rastro. No miró a Alejandro cuando lo dijo, pero sintió que él la observaba. Después, uno de los miembros más antiguos de la Junta, alguien que había votado en contra de Alejandro semanas antes, detuvo a Sofía fuera de la sala de conferencias. «Hiciste algo raro», dijo. «Hiciste tu trabajo tan bien que hiciste que el resto de nosotros pareciéramos descuidados». Sofía sonrió, no por orgullo, sino por conocimiento. «No intentaba quedar bien», respondió. «Intentaba mantener a mi hijo a salvo». El hombre asintió. «Eso es aún más raro». Esa noche se quedó hasta
Tarde, no porque tuviera que hacerlo, sino porque se sentía bien trabajar en silencio de nuevo, hacer las últimas comprobaciones para asegurarse de que nada se hubiera escapado. Las luces de la oficina se atenuaron automáticamente, pero no le importó. Estaba revisando un registro de proveedores cuando una voz familiar habló detrás de ella. ¿No deberías estar en casa ya? Sofía levantó la vista. Alejandro estaba apoyado en el marco de la puerta, con un café en una mano y la otra metida en el bolsillo. No estaba en modo CEO, estaba en modo él, ligeramente desaliñado, observando en silencio, apareciendo sin necesitar una razón. Me dijiste que construyera el sistema, dijo Sofía. Lo estoy construyendo. Él entró y dejó el café a su lado. Vamos, dijo. Salgamos de aquí. Ella levantó una ceja. ¿Y a dónde vamos? A donde quieras. No fueron lejos, solo abajo, solo afuera, solo a una calle tranquila donde la ciudad se sentía un poco menos como una máquina y un poco más como algo vivo. Caminaron en silencio durante un rato. Sofía fue la primera en romperlo. ¿Alguna vez piensas en lo extraño que es todo esto? Alejandro esbozó una media sonrisa. ¿Qué parte? ¿Yo? ¿Tú? ¿Todo esto comenzando porque tecleé un número equivocado? No creo que eso fuera extraño, dijo él. Ella lo miró. Creo que fue lo primero correcto que sucedió en mucho tiempo. Sofía exhaló y por una vez no discutió. Sofía estaba de pie frente al espejo en el nuevo apartamento, abrochando el último cierre del collar que no se había puesto en casi 2 años. Era simple, un pequeño círculo de plata en una cadena delgada. Su hermana se lo había dado antes de fallecer. Durante mucho tiempo había permanecido enterrado en un cajón, olvidado bajo facturas impagadas y formularios médicos. Pero esta noche se sentía bien. Leo estaba con su pijama nuevo, sentado con las piernas cruzadas en el suelo, con una cuchara en una mano, y puré de manzana untado en la barbilla como pintura de guerra. Sofía sonrió, mientras le limpiaba la cara y se rió cuando él apartó su mano de un manotazo. No reconocía esta versión de su vida, no porque fuera perfecta, no lo era, sino porque se sentía como suya. Por primera vez en años no estaba reaccionando al siguiente problema. Estaba construyendo hacia adelante. Su nombre estaba en el contrato de arrendamiento. Su cuenta bancaria no le causaba ansiedad. Tenía una tarjeta de acceso que abría más que solo oportunidades. Abría un nuevo capítulo. Más tarde esa noche, cuando Leo estaba dormido y la ciudad se había silenciado fuera de la ventana, Sofía se sentó en el sofá con su portátil abierto. Su bandeja de entrada tenía un mensaje sin leer enviado desde una cuenta interna privada que Alejandro había creado solo para ellos. Sin línea de asunto, solo un archivo adjunto. Hizo clic en él. Dentro había una captura de pantalla del primer mensaje que le había enviado. Carlos, lamento molestarte de nuevo. Necesito $50 para la leche de fórmula. A Leo casi no le queda. Me pagan el viernes. Te los devolveré, por favor. Y debajo, la respuesta. Creo que tienes el número equivocado. Se quedó mirándolo con la mano cubriendo su boca. Alejandro había titulado el archivo El accidente que no lo fue. Un mensaje de él apareció un momento después. Pensé que querrías guardar eso para que nunca olvides lo que costó encontrar tu camino hasta aquí. Sofía respondió. ¿Todavía crees que no fue un accidente? Creo que el universo es mejor contratando gente que recursos humanos. Ella se rió, reclinándose, dejando que la calidez del momento se asentara en su pecho. Después de unos segundos, escribió un último mensaje. ¿Alguna vez piensas en lo que sucede después? Todos los días. Esperó, y luego llegó. Me gustaría que tú y Leo estuvieran en mi vida permanentemente. No solo como un equipo, no solo como compañeros de trabajo, como míos. Si estás lista. Lo leyó 2 veces, no porque dudara de él, sino porque nunca se había permitido imaginar la posibilidad tan claramente.
Luego sonrió y respondió, «Pregúntamelo de nuevo en persona». 1 minuto después, sonó el timbre de su puerta. «Gracias por quedarte con nosotros hasta el final de esta inolvidable historia. Si el viaje de Sofía y Alejandro te conmovió, por favor, dale un me gusta a este video y suscríbete al canal. Historias aún más grandes y profundas están en camino. No te pierdas lo que viene».